Bien saben ustedes que Bukele tiene un sueño para toda Centroamérica, ¿no? Hoy vamos a ver cuál es ese sueño y por qué cuando lo hicieron en el pasado fracasó. Pero antes de empezar con este video tan interesante, me gustaría dar las gracias de corazón a Johnny Sosa por esa aportación que tuvo al canal a través de PayPal y a todos los miembros de esta linda comunidad que apreciamos el gran trabajo que está haciendo el señor Nayib Bukele. Quiero nombrarlos porque creo que se lo merecen. Claudia de Viaje, Matt Oliver, Héctor Rivas, Fabricia Canjura, Juan Ángel, Oscar Olmedo, Papacito Sabrosón y los últimos que han ingresado, Leo Ramírez, Elvis Pérez y José Antonio Rodríguez. Muchísimas gracias de corazón a los miembros de este canal que gracias a Dios ha llegado a los 50.000 suscriptores y les doy también las gracias a todos los que me han felicitado. Ustedes bien saben que hace unos meses Bukele estuvo en un sitio, en una organización muy importante, la cual dio un discurso y su sueño fue la unión de Centroamérica. O es más bien dicho, su sueño es la unión de Centroamérica. Pero antes quiero mostrarte una pequeña reseña histórica de cuando trataron de unir Centroamérica y por qué fracasó a través de la BBC. Y después vamos a ver lo que piensan sobre lo que podría pasar si Centroamérica se uniera. Es bastante interesante todo esto porque yo cuando subí ese video en el que Nayib Bukele pronunció estas palabras, mucha gente de estos países mismos de Centroamérica no están de acuerdo. Ustedes bien saben también que existe el Mercado Común del Sur, el Mercosur, en el cual pertenecían tanto Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil y ahora se han afiliado otros países, pero que en realidad no ha funcionado, ¿no? Aunque sigue existiendo. Son países muy diferentes, muy grandes, tanto Argentina como Brasil, y muy pequeñitos, tanto Paraguay como Uruguay. Mis amigos, pero ahora el tema es Centroamérica. Vamos a empezar con esta pequeña reseña histórica y después vemos lo que piensan los españoles en estos canales de economía. Ya verán qué interesante es lo que dicen. Dale, vamos. Imagínate un país que abarcara todo lo que hoy es Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Sumaría más de 46 millones de habitantes y contaría con un PIB de más de 200.000 millones de dólares. Y tendría una de las posiciones geográficas más estratégicas del continente americano, con acceso tanto al Océano Pacífico como al Atlántico. Pues este país fue una realidad hace más de 200 años. Se trató de la República Federal de Centroamérica, que apenas duró 15 años, pero que tuvo una breve historia que explica mucho de lo que son estos países a día de hoy. En este video te contamos cómo fue y las razones por las que fracasó. Vayamos atrás en el tiempo. Son los inicios del siglo XIX y gran parte de América Latina está inmersa en la independencia del dominio europeo. Empezó con la Revolución Haitiana, que logró expulsar al gobierno colonial de Francia y luego se expandió en las primeras décadas de 1800. En Centroamérica también se gestó un movimiento independentista, pero a diferencia del resto de América Latina fue pacífico. Estos territorios formaban parte de la Capitanía General de Guatemala, dependiente del Virreinato de Nueva España. En una asamblea, el 15 de septiembre de 1821, firmaron su acta de independencia de España. Pero entonces llegó una invitación de un vecino clave. México, que también acababa de estrenar independencia y de proclamarse imperio bajo el dominio de Agustín de Iturbide, les ofreció anexionarse para hacer crecer así su área de influencia. ¿Y qué los llevó a aceptar? Bueno, para varios historiadores, por un lado había una necesidad de mantenerse unidos y por otro, veían en el imperio mexicano y su poderío militar una ayuda para mantener el orden en una sociedad diversa que se estima estaba formada por cerca de 1 millón de personas. Era una población desigualmente distribuida en el territorio, una población multicultural, multiétnica, con enormes rezagos educativos. Además, eran zonas empobrecidas, pues España no había desarrollado su comercio en estos territorios. El tema económico es crucial porque España, a través de su monopolio comercial, impidió los vínculos entre las mismas colonias. Entonces, por ejemplo,
Centroamérica no podía comerciar con Panamá porque Panamá pertenecía a otra audiencia y a otra unidad administrativa. Pero esta anexión al Imperio Mexicano no duró mucho. Primero, porque algunos de sus habitantes nunca estuvieron de acuerdo con esta unión. A esto se sumaron las diferencias de intereses entre las élites de cada región y también la lejanía del centro de poder. Así que el 1 de julio de 1823, Centroamérica proclamó su independencia absoluta de España, de México o de cualquier otra potencia. Un año después, estos territorios adoptaron oficialmente el nombre de República Federal de Centroamérica y proclamaron su constitución. Y ahí se estipuló que cada uno de los estados que la componían fuese libre e independiente en su gobierno y administración interior. Sigue el modelo federal estadounidense, ¿no? Básicamente, donde Centroamérica es una confederación de estados, ¿no? Que tiene un Congreso Federal, donde ese Congreso Federal es el poder central y donde hay un presidente en cada estado y también hay un presidente federal, ¿verdad? Y tuvo muchas ideas avanzadas para su tiempo. Por ejemplo, se abolió la esclavitud adelantándose varias décadas a Estados Unidos. Se desarrolló un sistema electoral donde por primera vez en 1825 fue la población la que eligió a sus representantes federales. Su primer presidente fue el salvadoreño José Manuel Arce, aunque quien se mantuvo más años en el cargo fue el hondureño Francisco Morazán, a quien algunos llaman el Simón Bolívar de Centroamérica. Él trabajó por una educación universal con la construcción de escuelas, limitó el poder de la iglesia y proclamó la libertad de religión y de expresión. Pero este modelo federal, que había tenido tanto éxito en el norte, no lo fue tanto en Centroamérica. Según la visión de los historiadores, durante este periodo en Centroamérica no se construía un poder, sino que se lo disputaba. La población más liberal consideraba que el presidente Arce había cedido ante las presiones de las clases conservadoras que defendían los privilegios de la iglesia y un gobierno más centralista con menor autonomía para cada estado. Esta tensión llevó al estallido de la Primera Guerra Civil entre los estados miembros de la Federación, que se extendería hasta 1829 y que también llevó a la caída de Arce. Pero el gobierno de Morazán también sería convulso debido a conflictos generados por divisiones de clases, distintos intereses económicos y enfrentamientos entre partidos políticos de cada estado. Y aparte de un poder ejecutivo y legislativo a nivel federal, cada estado miembro también tenía sus propias fuerzas armadas encargadas de su defensa. Todo esto llevó el conflicto entre regiones al extremo, con diversas batallas y levantamientos populares que ayudaron a sepultar definitivamente a la República Federal de Centroamérica en 1839. Todo se complotó. La ausencia de recursos, las guerras, los intereses localistas. Para entender estas guerras en las que se enfrascaron los centroamericanos, hay que entender también el contexto económico de unos estados que se fundaron en medio de cierta precariedad. La República comenzó, digamos, con las cuentas en cero y muy pocos reales en sus arcas. Y es que esta zona, que no contaba con grandes riquezas de minerales como el oro, estuvo más descuidada por la corona española. La principal actividad para guatemaltecos y salvadoreños era la producción de añil que se usaba en la industria textil en España, mientras que hondureños y nicaragüenses se encargaban de la producción de carnes y víveres para la región. Pero la corona española impidió el desarrollo del comercio de estos productos con otras partes del mundo y esto afectó su desarrollo económico. Entonces, para echar a andar la economía, los centroamericanos decidieron acudir a un empréstito de un banco inglés que, lejos de salvar sus finanzas, las condenó por décadas. La deuda inglesa, ¿verdad? Que es un tema bastante estudiado, ¿verdad? Afectó la economía centroamericana también. ¿Por qué razón? Porque esta deuda se contrae precisamente por la falta de contribución de los estados a la federación. Entonces, la manera de poder sobrellevar esa dificultad fue hacer ese préstamo a Inglaterra, préstamo que por cierto terminó de pagar hasta la década de los 70 prácticamente, ¿no? Fue un préstamo largo, ¿verdad? Que tuvieron los países centroamericanos, ¿verdad? Con Inglaterra y que en su momento sirvió para buscar financiar la federación, pero que no tuvo ningún resultado porque termina disolviéndose. La topografía del lugar tampoco fue favorable al desarrollo de la República Centroamericana ni a la unidad de sus estados. Recordemos que se trata de una zona montañosa y volcánica en donde España durante su época colonial no desarrolló un sistema de comunicación y transporte eficiente, lo que complicó el comercio y el intercambio entre sus habitantes.
Esto fomentó las pugnas entre las élites económicas de cada estado, que más que generar un comercio hacia el interior, buscaban cómo exportar sus productos, potenciando los distintos puertos en sus territorios. Así llegamos a 1838, cuando semanas después de que Nicaragua declarara su independencia, un decreto federal dio libertad a los estados para organizarse como estimaran conveniente. Después se separarían Honduras, Costa Rica, Guatemala, hasta que en 1839 se puso fin al fallido intento de unir a Centroamérica. Lo cierto, sin embargo, es que la unidad de la región sigue siendo un sueño para muchos centroamericanos y los esfuerzos por conseguir una mayor integración no han parado. Pero estos esfuerzos también se han visto afectados por muchos de los problemas que causaron el fracaso de la República Federal, y los intereses de cada país no siempre han podido conciliarse. Espera un poquito, no escribas nada todavía. Han visto que mencionó España varias veces. Ahora vamos a ver cómo es la perspectiva desde un canal de economía, desde España, sobre lo que puede pasar o lo que podría pasar en el futuro si Centroamérica se uniera. Vamos a ver lo que dicen los españoles. Todavía no comentes nada, espera un poquito. Esa porción de tierra que une la masa de América del Norte con América del Sur acaba de convertirse en una nueva nación. Es la suma de todos esos países centroamericanos que ahora, bajo la bandera de Unión de Estados Centroamericanos, conformarán esa próspera y futura región económica en el planeta Tierra. Ojo, también hay presidente. En su país, El Salvador, ahora ha dimitido, está en proceso electoral, quiere que ese proceso sea limpio, luego seguro que va a volver a salir reelegido presidente de El Salvador para luego más tarde ser presidente de esta Unión de Estados Centroamericanos. Me imagino que sabrán que les estoy hablando del único, del inigualable Nayib Bukele. Esto que les cuento no me lo estoy inventando yo, lo están apuntando ustedes, lo están deseando ustedes. Y eso es lo que se desprende de la macroencuesta enviada al planeta Tierra desde el parqué madrileño de la bolsa más importante del Reino de España, desde Estrategias de Inversión Televisión, a la pregunta y al proyecto de ¿qué les parece unir Centroamérica en una sola nación para que sea más fuerte, más segura, más próspera y mejor tierra? Pues la respuesta es sí rotundo, y el nombre, por cierto, lo han dado también ustedes. El 12% decía República Unida de Centroamérica, el 16% Federación Centroamericana, el 18% Estados Unidos de Centroamérica, pero con un aplastante 54% Unión de Estados Centroamericanos. Este informativo que les estamos acercando, deseo y confío que pronto sea toda una realidad. De momento, les recordamos nuestro proyecto económico y las posibilidades que él mismo tiene. Disfrútenlo. ¿Se imaginan que ese nuevo país acapare el 8% de la biodiversidad del planeta Tierra? De 8 veces más de lo que corresponde a cualquier otro rincón de este planeta azul. ¿Se imaginan que todo ello es posible? ¿Podría ser posible? No lo digo yo, lo dice Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador, desde el 1 de junio de 2019, un hombre que ya adelantó este proyecto y que retoma fuerza tras su última comparecencia en la ONU. Un proyecto que él toma el testigo en la reencarnación de Francisco Morazán, del que ya les hablaré más tarde. ¿Quién es Nayib Bukele, este líder moderno de El Salvador? Algunos dicen que es otro populista más, pero cuidado, hay populistas y populistas. Tenemos populistas como el agitador de tabernas Adolf Hitler, y tenemos populistas desgraciados como el del pajarito, sustituido por el matón de Maduro en Venezuela. Este es otro populismo. No entiende de izquierdas ni de derechas, entiende lo mejor para su pueblo y, repito, en esa comparecencia en Naciones Unidas recientemente, ha vuelto a proclamar el proyecto de que Centroamérica se tiene que unir. ¿Qué ocurre si Centroamérica se une? Bueno, pues de eso va nuestro informe de hoy. Ya llegó el momento de que unamos Centroamérica. Y por eso traíamos esto, que como pueden ver son los 7 países que forman Centroamérica, no la República
Federal Centroamericana de 5, sino que la de 7. En ese tiempo Belice era una colonia británica y Panamá era parte de la Gran Colombia, pero ahora Centroamérica son 7 países, incluyendo Belice, incluyendo Panamá. Así se volvió loco, ¿verdad? Pero la realidad es que piensen una cosa, si nosotros no hacemos esto, porque es posible que no lo hagamos por las diferencias que tengamos, es posible que no lo hagamos porque vamos a decir, no, es imposible, no se van a poner de acuerdo los presidentes o los congresos de cada país, es más, ni siquiera probablemente se puedan poner de acuerdo las sociedades civiles de cada uno de los países que integrarían este proyecto. Pero si no lo hacemos nosotros, yo les apuesto que la generación Z lo va a hacer. Les recuerdo que la región centroamericana une América del Norte con América del Sur. A saber, tenemos Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá con su istmo. Este sería el conglomerado de países que conformarían la nueva nación. Al final de esta entrega, la última de esta temporada, les vamos a preguntar qué nombre le pondrían ustedes a ese nuevo país. Les daremos, claro que sí, sugerencias. ¿Les parece ya que pasemos al proyecto en lo que de verdad sabemos, en clave económica? Vamos allá. Lo primero que tenemos que dejar claro es que el padre de esta propuesta no es Nayib Bukele, él mismo lo ha dicho. Él retoma la propuesta del primer presidente de la Federación Centroamericana, del que hablaremos un poco más tarde, natural de Tegucigalpa, Honduras, y que fue asesinado en Costa Rica. La propuesta económica que persigue esta Unión Centroamericana tiene los siguientes objetivos que vamos a trasladarles. En primer lugar, movilidad laboral, facilitar que la mano de obra se pueda mover con libertad por todo Centroamérica y no como ocurre ahora, que eso es imposible. Para ello, Nayib Bukele hace hincapié de la riqueza más importante que tiene Centroamérica. Nos recuerda que la vieja Europa, que Norteamérica está envejeciendo y prácticamente no hay jóvenes. Llegará un momento que los jóvenes no se puedan hacer cargo de las pensiones. Bueno, pues él recuerda que si algo bueno tiene Centroamérica es natalidad. Niños y jóvenes que, quedándose dentro de la nación y no abandonándola, pueden enriquecerla con su mano de obra. Y estamos totalmente de acuerdo con él. Por otro lado, infraestructuras regionales, mejorarlas. ¿Por qué? Porque unidos tendrán más dinero, tendrán más poder y se podrá, por ejemplo, construir un tren que recorra los 7 países o mejorar los puertos para que con seguridad vayan cruceros o, por ejemplo, generar ese paso seco que alterne con el Canal de Panamá para cruzar los 2 océanos. Por tanto, las infraestructuras también están presentes en este proyecto, como lo está la educación y la cultura. Fíjense, de mi tiempo de trabajo en Centroamérica, siempre ponía de ejemplo en mis crónicas Costa Rica. Me sorprendió desde que llegué. Costa Rica no tiene ejército. ¿Para qué tener un ejército si las guerras no se van a librar con un ejército paparrucho? Me voy a gastar el dinero en sanidad, que es universal en Costa Rica, y me voy a gastar el dinero en educación, porque lo importante es la educación. ¿En cuántos países de Latinoamérica he visto yo que los gobiernos no se preocupan de la educación? ¿Por qué? Porque un pueblo inteligente, un pueblo educado, no se puede dominar. Y para ser corrupto y robar, lo mejor es que no tenga educación. Ya ven, al presidente, al matón, sin ir más lejos, de Venezuela. Por tanto, educación y cultura, mejorarla con esa unión. Como también, vuelvo a repetir, esa salud pública coordinada que no existe actualmente en Centroamérica, excepto en Panamá, por supuesto, y Costa Rica. Nos detenemos un segundo en Francisco Morazán, visionario de esta unidad de Centroamérica, primer presidente de la Federación Centroamericana, político y militar del siglo XIX. Les recuerdo que esa federación no tenía los 7 países actuales y sí estaba incluido el actual estado de Chiapas, que pertenece a los Estados Unidos mexicanos. Uno de los mayores impedimentos que encontró el proyecto para salir adelante fue el crimen organizado porque así ya lo define de manera tácita Nayib Bukele,
Crimen organizado, ahora les hablo de las maras, como el crimen, la inseguridad en muchos de esos lugares, en muchas de esas ciudades. Hablemos un momento de las maras. ¿Quiénes son? ¿Dónde van? ¿De dónde vienen? Nos vamos a centrar, por un lado, en la mara salvatrucha, la conocida como MS-13, y por otro lado, con la mara 18. Digamos que las más potentes maras que se afincaron en tierras salvadoreñas. ¿Nacieron allí? No. Cuidado, nacieron como resultado del tráfico de drogas en LA, en Los Ángeles y en la zona de California. Luego ocurre que en los años 80, cansados los Estados Unidos de Norteamérica y la Casa Blanca de tanto crimen organizado, deportaron a lo largo de los años 90 a todos los salvadoreños que conformaban estas maras de LA, de Los Ángeles. Esa parte yo no la viví como corresponsal o periodista, la que sí viví en primera persona fue el ataque de Osama Bin Laden al World Trade Center, a la caída de las Twin Towers, de las Torres Gemelas, que a partir de esa caída, Nueva York, la isla de la Roca, cambió toda su fisonomía. Quienes nos están viendo desde Centroamérica ya lo saben, pero quienes lo hacen desde fuera de esos 7 países, vamos a recordar ese potencial económico que la nueva nación tendría. Por ejemplo, desde Honduras, piña y bananas, así como pesca. Belice, turismo, azúcar y también pesca. Costa Rica, turismo ecológico, tecnología y el rico café costarricense, el favorito en el Vaticano. El Salvador, todo lo que tiene que ver con maquiladoras, café y remesas. Guatemala, café, textil y bananas. Nicaragua, café también, carne y energías renovables. Panamá con su canal y por supuesto con sus bancos, con esos servicios financieros y su gran logística. Y estos serían los desafíos que Nayib Bukele y quienes quieran seguirle deben superar. Desafíos, les recuerdo nuevamente, en estos 7 países: Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la nación de Nayib Bukele, El Salvador. Bueno, pues desafíos, por ejemplo, 1, el PIB de la Suiza de Centroamérica, de la Suiza americana de Costa Rica, no se puede comparar ni siquiera con la de Honduras, ni mucho menos con la de Nicaragua. Por tanto, Costa Rica, los ticos dicen, oye, que aquí tenemos un PIB que nos ha costado ganarlo, un PIB que obtenemos de la tecnología y del turismo, ¿por qué lo vamos a repartir? Pero bueno, todo se podría dar. En el caso de Honduras y Nicaragua, les recuerdo que ellos dependen su economía fundamentalmente, como ya lo acabamos de decir, de la agricultura. Además, Costa Rica es un país preparado, sin ejército, con jóvenes altamente cualificados, cosa que no ocurre en el resto de países. A la larga, me imagino que en El Salvador, con Nayib Bukele, pasará lo mismo que Costa Rica. Luego hay un problema indigenista, sí, aunque desde aquí nos parezca raro, también hay clasismo, también hay problemas indígenas en Centroamérica. Yo he estado en casas de personas de Centroamérica, por no señalar a nadie, donde me estaban criticando a los indígenas, mal llamados indios. Les recuerdo que esto viene porque Cristóforo Colombo se equivocó y pensó que había llegado a la India por Catay, por China, y llamó indios a los que vio, realmente son indígenas. Bueno, pues llamando indígenas o indios a los de su propia raza, ¿no? En Guatemala, por ejemplo, hay un porcentaje de indígenas muy alto, cosa que en otros países, como Panamá, no quieren aceptarlo. Otro de los problemas es repartir los recursos naturales y la biodiversidad, que decíamos del 8%, 8 veces más que en cualquier rincón del planeta Tierra. Y es que Costa Rica, por ejemplo, tiene unos parques nacionales brutales, con un esfuerzo de conservación y mantenimiento a lo largo de los años que realmente merece un premio. Bien, ellos dicen, ¿por qué? ¿Por qué lo vamos a compartir? Como, por ejemplo, Panamá dice, ¿y por qué voy a compartir yo mi riqueza que me da el canal de Panamá? Bueno, como ven, estos son algunos de los obstáculos que Nayib Bukele debería superar. Hemos querido ser objetivos y realistas. Hemos soñado con la magia del proyecto, lo apoyamos, pero también los obstáculos están sobre la mesa. ¿Será la generación Z quien realmente vea la realidad de esta nueva nación? Se me olvidaba, tenía que proponerles nombres para ese nuevo país. Venga, allá va. Primera, el nombre antiguo, el nombre histórico, lo retomamos. ¿Les parece bien que esta nación se llamase Federación Centroamericana o prefieren
República Unida de Centroamérica. A mí la que más me gusta sería como los Estados Unidos mexicanos o los Estados Unidos de Norteamérica, Estados Unidos de Centroamérica. Bueno, mis amigos, ¿qué les ha parecido todo este resumen? ¿Podrá en el futuro Centroamérica unirse como una sola nación? Difícil, ¿no? Leo sus comentarios y a ver qué nombre le pondrían ustedes si eso ocurriera. Mis amigos, vamos dejando el video por aquí. Espero que les haya gustado este tema y nos vemos en el próximo. Que pasen ustedes un feliz día.